voy a sumar ya mismo a Gabriel Rubinstein. Gabriel, gracias por sumarte al streaming de Ahora Play. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, Gabriel, ¿qué está viendo en esta dinámica? Dicho de otra manera, si vos estuvieras nuevamente ahí en el Ministerio de Economía, ¿no? Teniendo una elección ahora en una semana y media. No volvés más, ¿no? No querés. Ya te No, quemaste está una bien. vez con leche, no sé, ahora pasás, ya no circulás ahí por Hipólito Yrigoyen, pasás No, por otro no. lado, digamos, ¿no? Cuando andás Sí, en el sí. auto, no, tratás de ir por el Bajo, por el, ¿cómo se llama? Por Puerto Madero, por otro lado, pero no pasar ni siquiera cerca. Pero bueno, ¿tiene margen de hacer otra cosa? Pues yo te digo, está en masismo austríaco a full estos días el gobierno rumbo a la elección, ¿no? Colgado de los tres palos, tratando de sujetar el dólar y las expectativas. Estamos menos de una semana y media de la elección del 7 de septiembre. ¿Vos harías otra cosa en este contexto? A ver, creo que el tema de lo que llamamos el apretón monetario, suba de tasas de interés, tratar de tener el dólar contenido y no que no llegue al techo, es mejor que la alternativa que sería el dólar en el techo y ver al Banco Central vendiendo dólares. Si vos me mostrás esas dos alternativas, yo digo, están haciendo bien, porque no tiene muchas opciones. Si estamos en una situación de mucha tensión cambiaria, que cada uno la puede interpretar. Yo creo que hay elementos políticos, elementos económicos. Los elementos políticos, algunos son culpa del gobierno, otros son culpa de la oposición o de lo que fuera. Pero lo concreto es que tenés una realidad de tensión importante y no tenés muchas opciones. O subís la tasa y tratás de hacer apretón monetario para bajar el dólar, o te exponés a que el dólar suba, tengas que vender dólares y también eso finalmente te va a subir la tasa y va a haber más una inquietud muy importante porque sabemos que hay una fragilidad muy importante. Si el gobierno no tuviera esa fragilidad, no le importaría que suba al techo y vendiera dólares. Lo haría y calmaría el mercado, pero yo estimo que el gobierno tiene bastante temor a que llegue al techo, no tanto por la repercusión inflacionaria de un mes, sino porque, bueno, porque hay una fragilidad cambiaria. Entonces, entiendo que el gobierno no quiere que llegue al techo. Nosotros estimamos que hay unos 13.000 millones de dólares de lo que serían reservas para defender al peso, de los cuales 14.000, o sea, son del Fondo Monetario que no quiere que los uses para vender. Entonces hay una situación de fragilidad como para decir, bueno, no importa, vamos al techo, vendemos y ahí el mercado se calma, que sería la opción para bajar la tasa de interés, porque todo el mundo diría, che, si el techo es muy firme, la tasa de interés actual no tiene sentido. Nadie va a estar pagando tasa de interés muy alta si piensa que el techo cambiario es muy firme. Es decir, que en este contexto, bueno, está bien, por eso lo que vos decís es que obviamente le están dudando respecto al techo, digamos, ¿no? Por eso estas tasas, digamos. O Y por lo sí, menos le están dudando respecto a que este no es el dólar de equilibrio. y sí, yo creo que hay un problema y que yo creo que lamentablemente no se resuelve con las elecciones. O sea, creo que las elecciones sí son un factor, y que hay un tema electoral que obviamente exacerba las cosas, pero no es que cambia el gobierno con las elecciones y después de las elecciones el gobierno estará más o menos fuerte, pero en todos los casos va a tener que seguir negociando con la oposición y en todo caso va a tener que seguir enfrentando los mismos problemas económicos, porque antes de que se desataran los problemas económicos de las leyes del Congreso y demás, el riesgo país había notado que no bajaba, mientras en otros países sí bajaba, era un momento bueno internacional y el argentino no bajaba como se esperaba, y eso yo lo atribuyo mucho al riesgo económico, donde el mercado internacional veía que que el gobierno no tenía un esquema sólido para acumular reservas. Digamos, no solo que no iba a cumplir con el FMI, de alguna manera se descontaba que el FMI iba a seguir apoyando a la Argentina como hizo, que cambió las metas, se hizo un poco lo que Argentina quería, pero más allá de que cumplas o no una meta con el FMI, está el hecho en sí que el mercado quiere ver que el Banco Central tenga reservas. Y yo diría que por dos motivos esenciales. Una,
para decir, che, si hay problemas, pagame con las reservas los bonos que van venciendo, quiero que tengas un colchón para pagarme. Y otro es, queremos que la situación cambiaria esté sólida, y si no tenés reservas, la situación cambiaria nunca va a estar sólida, y por ende la economía no va a estar sólida, y por ende puede haber riesgos de estar en bonos argentinos, sean económicos o políticos. Entonces hay un tema de fragilidad estructural cambiaria, como yo lo veo, que entonces requiere, tanto para eso como para darle más seguridad a los bonistas, que tengas reservas en el Banco Central. Sí. Y apenas se hizo el acuerdo con el fondo y se obtuvieron los 12.000 millones de dólares, desde el propio gobierno, las máximas autoridades empezaron a decir, bueno, no hace falta comprar reservas, no sobran las reservas, empezaron a desdecir lo que habían firmado, y eso creó toda una inquietud que después empezaron a cambiar y decir, bueno, igual empezaron las compras por bloque, porque ellos estaban convencidos que iba a 1.000, bueno, después terminaron comprando en 1.250 y en 1.280, o sea que yo diría, hubo una cantidad de temas económicos y de errores de diagnóstico, para mí un mal diseño de la banda cambiaria, con un piso que ya no existe, o sea, hoy no podemos decir que hay bandas cambiarias, la banda inferior ya no existe, nadie piensa, yo no sé si vos conoces a alguien, pero yo no conozco absolutamente a nadie que piense que puede ir a 9.40 el dólar. Entonces vos decís, acá hay un techo, y es un techo frágil, es lo único que hay, y porque las cosas no le salieron de acuerdo a lo planeado. Bueno, por supuesto que después se agregan problemas políticos, que la oposición presentó proyectos en forma irresponsable, que el gobierno los indujo a ello porque no presenta presupuestos para discutir cada partida, entonces los gobernadores y diputados empiezan a mandar leyes que no tendrían que existir. Y después, por supuesto, tenemos el escándalo actual de Coimas, que obviamente la ayuda al riesgo país de estos días es porque hubo un escándalo muy importante. Y bueno, entonces tenemos una cantidad de ingredientes políticos y económicos, primero que no son, algunos son culpa de la oposición, pero otros son todos culpas del gobierno o de problemas del gobierno para llevar adelante su plan económico, su plan político, y eso obviamente crea inquietud, y no necesariamente digamos, podría bajar la espuma después de las elecciones, pero no cambiar el escenario en general, ¿no? Martín. Sí, Gabriel, los dólares que mencionabas del FMI, si se los prestó al Tesoro y el Tesoro le compró las letras intransferibles al Central, el Central es el dueño de los dólares ahora y le quedó la deuda al Tesoro, ¿o no? ¿O me estoy equivocado? Mira, hay algunas zonas grises, pero hay algo que es llamativo. Siempre se aceptó que las reservas internacionales netas son aquellas que no tengan contrapartida en pasivos a menores de 1 año. O sea que si vos te endeudás a 2 años, lo podés contabilizar como reservas internacionales netas. En el caso del fondo, te endeudás a 10 años y sin embargo el fondo te dice que no las contabilices como reservas internacionales netas. Te las ponen signo menos. O sea, cuando se habla de cuáles son las reservas internacionales netas de Argentina, son negativas porque no se incluyen los préstamos del fondo. Eso es raro. Aparte, conociendo al fondo, yo te diría que no les causaría ninguna gracia, aunque tuvieran que aceptarlo, por lo menos al principio, que empieces a vender masivamente dólares de los que ellos te prestaron, porque no hay nada más después. Entonces ellos quisieran que esos dólares, especialmente en el contexto en que vos no cumpliste tus compromisos de compra de reservas, porque cuando firmaste y te dieron los 12.000 millones, estaba incluso en algunos párrafos que, dado que venía la cosecha, iba el momento favorable, que ibas a comprar dólares dentro de la banda, y no lo hiciste. Entonces, el hecho que te perdonen y que te den un waiver, o que aparentemente las reservas son tuyas y haces lo que querés, no es tan así. No es tan así. Es como que tiene que haber un acuerdo con el fondo para que vendas esos dólares. Sin duda, si va al techo de la banda, van a vender dólares. Y vos, no, como es una caja fungible, los dólares serán de los encajes, serán del Fondo Monetario, no importa. Pero yo estoy seguro que eso genera mucha inquietud en el fondo y la sensación, digamos, esta que yo te digo, de que es un techo frágil, seguiría, porque no hay ninguna razón en un esquema de flotación con bandas
en realidad que llegue al techo de la banda, salvo un día que pueda pasar un día alguna cosa muy especial, pero es fuerte invitación a hacer carry trade, ni que hablar a estas tasas de interés. Es decir, ¿quién no haría carry trade? El que piensa que el techo no va a ser respetado, si no, no hay ninguna razón para no hacer carry trade. Te hago dos preguntas. A ver, una, ¿ves riesgo de que no puedan llegar con este esquema a octubre, al 26 de octubre? Hoy es un día particular, el dólar aflojando mucho, el dólar mayorista está cayendo en este momento a 1.339, ¿no? Casi una caída de 1%. Hay una suba, Martín, de los bonos relevante para lo que es los últimos días, ¿no? 1%, hay subas de hasta 1,5% en los bonos de la deuda en dólares. Y recuperación también de las acciones argentinas en un contexto hoy internacional favorable, Martín, ¿no? Hoy es un día... Sí, hoy es un día todo verde. todo verde, Y especial todo Brasil, todo, así que hay un cierto contagio probablemente. Bueno, pero Argentina venía siendo un pari en ese aspecto y hoy se ha subido a la ola. ¿Ves algún riesgo? Te pregunto hasta octubre, me imagino no ves un riesgo de acá, estamos hablando de mañana y después 5 días hábiles nada más. No, yo creo, mira, la verdad que esperaría que, a ver, hay dos eventos que están ahí en el horizonte hasta el fin de octubre. Sí. Uno es cómo manejan la situación esta del escándalo, si de alguna manera lo pueden ir piloteando. Si no pasa a mayores de lo que ya está, va a quedar la sospecha, va a estar la cosa ahí, por ahí se judicializa y se verá, etcétera, pero que de alguna manera no siga escalando. Yo creo que ellos ya tomaron ciertas estrategias para que no siga escalando el tema y bueno, entonces bajo el supuesto de que no escala más, por lo menos por ahora, y bajo el supuesto de que no tienen una catástrofe en septiembre. ¿Qué sería una catástrofe? El mercado fue cambiando, diría que al principio se pensaba que podía perder por 3 puntos, después ahora por 5, bueno, si pierde, no sé, por 8, 9, 10 puntos, y ahí se enturbia porque también se piensa que en octubre va a ser una mala elección. Entonces, ahí, ¿qué podría haber? Más inquietud y eventualmente que ni siquiera alcance lo que estén haciendo y que el dólar vaya al techo. Y ahí me los imagino vendiendo dólares porque en este contexto no pueden tener otra opción. Pero se abre todas las preguntas de, bueno, ¿y qué pasa después que termina octubre? Porque creo que va a haber un posicionamiento importante para decir, eso no va a seguir así, no va a resistir, y algún cambio va a haber, donde yo lo hablamos otras veces, yo creo que el cambio más lógico sería aceptar una mayor flotación, que es decir, en aras de la libertad, que ese techo no exista más, que no existan las bandas, ya sabemos que la de abajo no existe, que tampoco... Por eso, vos ves un escenario que hasta octubre, obviamente si el gobierno tiene una buena elección en septiembre, se le despeja bastante y es mucho más sostenible todo este esquema, pero ves que el dólar va a estar planchado hasta octubre, que será la tasa necesaria, intervención en futuro, pero siguen con este esquema hasta octubre. Obviamente sí. No sé si planchado, a lo mejor sube un poco el dólar y a lo mejor llega al techo, podría pasar, pero en todos los casos sería un techo que lo van a defender a rajatabla, porque si no estarían generando una crisis justo antes de las elecciones. Para vos el interrogante es cómo siguen después de octubre, aún en el escenario en que ganan. Si pierde la elección de octubre, claramente tenés que ir a un esquema totalmente distinto, ¿no? Bueno, no sé, porque eso, fíjate que si ganan, podés decir, sigamos como está, o aprovechar la fortaleza para hacer cambios. Claro. Ahora, y si pierden, pueden decir, mirá, cambia todo, y algunos te van a decir, mira, no cambies porque estás débil, entonces si cambias es peor, no lo vas a poder defender. No está claro en ese sentido que el resultado de las elecciones sea tan determinante. Lo que es más determinante es cuánto baja el riesgo país, porque si el riesgo país baja muy poco o no baja lo suficiente y el panorama sea que nunca vas a poder acceder al mercado internacional más que hacer algún canje amigable, hay que ver cómo, si te lo vota el Congreso, si no te lo vota. Si todo el terreno que se ve es malo porque la baja del riesgo país no es muy grande, cualquiera sea el resultado electoral, y ahí va a estar muy amenazado el esquema cambiario y yo creo que van a tener que optar por un plan B o un plan C o algo así, en el sentido de decir que no va a ser sostenible porque hay algo general. Si el mercado quiere ver
con razón o sin razón, yo creo que con razón, pero si el mercado quiere ver al Banco Central comprando dólares, no puede ser que termine viendo al Banco Central vendiendo dólares. Eso no va a poder funcionar, puede funcionar una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero eso no va a funcionar. ¿Y crees que efectivamente después de la elección el gobierno se va a alinear con lo que es el plan del FMI, empiecen a comprar dólares? Porque el gobierno ha dicho, de acá a la elección no compramos un solo dólar, ni el Tesoro ni el Banco Central, ¿no? Y después de la elección, si vos querés cumplir la meta a diciembre de reservas, que era comprar neto 3.000 millones, y dado los pagos que tenés que comprar 5.000, 6.000 millones en 2 meses. Vos ves que efectivamente van a empezar en ese esquema. Ahora, si comprás, tendrías que levantar las bandas, ¿no? Porque si no, no vas a llevar el dólar para arriba y chocar vos mismo contra la banda. Y claro, que es lo que ahora los detuvo. Ahora los detuvo. No vamos a comprar dólares porque vieron que el mercado estaba mal. Si Sí. encima agregarle que tengas que bajar la tasa de interés, que no es sostenible todo el tiempo, entonces vos decís, bueno, si vos decís en un esquema donde permite y facilita una baja de tasa de interés, si yo estoy comprando dólares y me acerco al techo, no puedo seguir con esa postura. Entonces, como vos decís, no hay más remedio que levantar el techo. Ahora, ¿cómo lo levantás? Con una nueva banda, y no creo que sea muy creíble. Creo que tendréis que levantarlo con un esquema un poco diferente. Y bueno, vamos a una flotación más libre, aunque en la Con el práctica discurso de, sí, ahora sí vamos a la libertad y a la flotación. claro, aunque en la práctica no sea así, aunque vendas en 1.600 o 1.800 por la volatilidad, siempre vas, en cualquier acuerdo con el fondo o en cualquier esquema cambiario, siempre vas a tener, decir, bueno, yo no pienso intervenir, excepto que haya disrupción en los mercados. Bueno, vos vas a interpretar que si el dólar sube mucho, es un evento disruptivo, vas a vender, y ahí hay que ver cuánto te cree el mercado, si te cree en serio, si te cree por una semana, si te cree por un mes o te cree para siempre. Pero en todo caso, salir a vender a un valor mucho más alto o bastante más alto que el de la banda actual. El esquema que les viene diciendo Cavallo desde el año pasado, le dice, liberen, puede haber algún salto cambiario, pero la estabilización se logra cuando el dólar fue y volvió. Es decir, Sí, cuando después de una suba del dólar, el dólar baja. Lo que pasó en el 2002, ¿no? Que el dólar se fue a 4 y después se estabilizó 5 años en 3 pesos. sí, bueno, yo estuve el día que llegó a 3.90, 3.95, yo estaba con Piñanelli en la mesa del Banco Central, Sí. la Baña estaba en Washington, y ahí en una conversación telefónica decidimos una agresiva intervención para bajar el dólar, porque pensábamos que, bueno, que estábamos en condiciones de hacerlo y porque no íbamos a convalidar eso, que venía de la mano de la Corte Suprema, la redolarización de los depósitos. Bueno, había una situación política, jurídica que se había puesto muy inestable, pero decidimos defenderlo y efectivamente, como vos decís, empezó a bajar. En unos meses ya estaba en 3 y después había que comprar sistemáticamente para que no baje. De hecho, en un momento bajó a 2.70, no estábamos de acuerdo, volvimos a comprar para llevarlo a 3 y estuvimos años con ese esquema. Ese tipo de lógica es la que habría que aplicar ahora, adecuada a las circunstancias, ¿no? Por supuesto, pero es un esquema pero tenés que tener con qué intervenir para que seas creíble. La relación dólares para defender al peso, o sea, dólares propios para defender al peso respecto a la masa de pesos tiene que ser lógica, porque si vos en una corrida empezás a usar los encajes de dólares, también te expones a que bajen los depósitos en dólares, ojo, no es alegremente que puedes usar los encajes en dólares, lo puedes usar mientras no haya corrida. Ahora te pregunto la última y le dejo la final para Martín Genero. ¿Crees que hay posibilidades, después de la elección, suponiendo que el gobierno gana, crees que hay posibilidades de que estabilicen y de alguna manera destraben la economía? Es decir, que efectivamente, ¿cuál es la diferencia respecto a otras experiencias del pasado, ¿no? El gobierno acentúa el tema ajuste fiscal, ¿no? Yo creo que hay una diferencia en el ajuste fiscal y hay una diferencia en el régimen cambiario. Es decir, a diferencia de la convertibilidad, a diferencia de Martínez de Hoz, a diferencia incluso de Chile del 82, no tenés un tipo de cambio fijo.
De hecho, alguien aprendió ahí, digamos, yo creo que el fondo dijo, no lo intenten más, el esquema Riasu no va más, no lo intenten más, el esquema, qué sé yo, tablita cambiaria, crawling peg, todas esas cosas no va más. Entonces te pregunto, ¿ves un escenario donde, suponiendo que les va bien o muy bien en la elección, después pueden de alguna manera ir a una liberación cambiaria que estabilice un tipo de cambio flotante y que destrabe la economía, es decir, que bajen las tasas a un tipo de cambio más alto y que puedas también seguir con la apertura comercial? Y no de esa manera tan sencilla, porque partís de un problema muy serio, que no tenés reservas. Sí. Entonces, vos fíjate, porque hay una cosa de especie de juego. Vos te decís, el real es súper flotante, es súper flotante. Ahora, tienen 250.000 millones de dólares en reservas. ¿Y para qué si es súper flotante? Todo el mercado sabe que si hay problemas, el Banco Central interviene. Y cuando hubo problemas hace unos meses, con el despelote arancelario y por las leyes fiscales en Brasil que cayeron mal, el Banco Central vendió 20.000 millones de dólares en una semana. Entonces, cuando hay que intervenir, se interviene y el dólar flotante sigue siendo, pero ojo, pero no es un verdadero dólar flotante, es un dólar vigilado. Ahora, es un dólar flotante vigilado por alguien que tiene capacidad de fuego. Es como si vos dijeras, che, no va a haber lío en las tribunas. Sí, no hay lío porque hay 200 gendarmes armados hasta los dientes, y entonces nadie se atreve. Ahora sacá todos los gendarmes y se arma despelote. Entonces vos necesitas podés tener un sistema flotante, pero vigilado, como el caso que vos mencionás, que cuando llegó a 3.90, nosotros intervenimos fuertemente para bajarlo. Entonces el mercado aprendió de que si las cosas se van de mano, hay un banco central que va a intervenir y tiene con qué, porque si no teníamos con qué, no se podía. Entonces, hoy el Banco Central no tiene con qué. Ese es el problema del punto de partida después de octubre. Por lo cual yo creo que no hacer nada y seguir con la inercia, y no creo que vaya a funcionar, o por lo menos está muy dudoso que pueda funcionar. La final, Martín. Sí, Gabriel, hay una cosa que vos solés comentar en tus entrevistas y en tus redes, controversial respecto de la emisión monetaria. Vos planteás que el gobierno actual emitió 300%, no sé si de la base monetaria o de qué, y que en el gobierno que estuviste vos con Massa emitieron 130%, ¿no? ¿Podés explicar un poco eso? Porque visto así, pareciera que estás diciendo como que el gobierno emite el triple de lo que emitían ustedes con Massa, pero probablemente si le digo eso a cualquier argentino me va a decir que no puede ser. ¿De qué se trata eso que Y bueno, lo que pasa es que el gran cambio de una cosa a la otra es la demanda de base monetaria, que en el caso nuestro venía todos los meses cayendo. Yo todos los meses lo advertía, y vos contra la caída de la demanda de base monetaria no podés hacer mucho, porque es algo que depende de la gente y no podés combatirlo mucho, porque incluso si querés subir encaje, los bancos te cancelaban títulos públicos, o sea que te pone en una situación complicada eso. Ahora, el gobierno, al principio, cuando hablo del 300, hay una parte que me refiero al principio, que fue una gran licuación. Y después ya bajó la emisión monetaria, pero que igualmente se mantuvo bastante alta, que es, la verdad que simplemente estoy diciendo que el gobierno convalidó la inflación que hubo todo este tiempo, y no lo critico. No lo critico porque no hay mucho para hacer. Si vos devaluás, no sé, el 140% cuando fue al principio la devaluación con impuesto país incluido, seguías con el crawling peg el 2, bueno, después el 1, tenías liberación de pasivos remunerados, digamos, vos ibas convalidando una inflación del 3-4%, después del 2%, y está bien que lo hagas, porque la diferencia de no hacerlo sería una gran recesión, excepto que vos tengas ya todo solucionado del primer momento. Pero ok, yo simplemente digo que no digan que no emitan, a lo sumo pueden decir, emitimos acompañando la demanda de dinero y hasta cierto punto, porque de toda la inflación que tuviste, se convalidó monetariamente. Y no es que la inflación que tenés hoy es por lo que hiciste hace 2 años, como dice Milei. Porque si no, termina diciendo que el plan Platita fue muy beneficioso porque ahora lograste bajar la inflación. No es así. Por supuesto, ellos empiezan a usar otro agregado. Dicen, no, lo importante no es la base monetaria, sino la base monetaria amplia, que la fijamos. Que después, por un lado, la fijaron una vez que subió un montón,
y después la fijan, y después tampoco la fijan, porque después subió de 47 a 57 billones y no dicen nada, simplemente lo pasan desapercibido. Y como es un agregado que no sirve, porque es una mezcla de peras y batatas, yo no le doy mucha importancia, simplemente marco cierta incoherencia en el discurso, que no, como diciendo, no digas lo que no es, si no, la gente va a querer que vos bajes la inflación. Y si el desequilibrio, si la inflación la bajás al 2%, después al 1,8%, hoy la sociedad te lo valora porque porque tenía miedo de que la inflación se vaya al demonio. Entonces, no hace falta que digas cualquier cosa, que te hagas emisión cero. No hay emisión cero ni de la base monetaria amplia, que no sirve, ni hay emisión cero de la base monetaria, que no fue cero para nada. Empezaron en menos de 10 billones y estamos en 40 billones. ¿De qué me estás hablando? Está bien, está bien. Ah, bueno, si fuera 10 billones estaríamos en el trueque, ¿no? No, bueno, yo no estoy diciendo que no tenés que convalidar Porque la monetariamente. economía es una recesión terrible. Pero ellos dicen que no convalidan la inflación monetariamente, no es cierto. La vienen convalidando todo el tiempo y no lo critico porque es lo que es. Pero no digan que... Me molesta cuando dicen algo que no se puede verificar en la realidad. La emisión existe. No, acá lo que, porque también pasó, me recuerdo con el tema Cavallo y la convertibilidad, ¿no? Que cuando hace la convertibilidad después se establece la regla que va a emitir un peso contra cada dólar que entre, ¿no? Sí, eso sí, claro. Y acá el tema es que, bueno, que las reservas que tenés son préstamos del Fondo Monetario y todos los pesos que tenés del otro lado son pesos emitidos por el Banco Central. Y cuando podías comprar dólar y emitir pesos, no lo hiciste, ¿no? Bueno, en realidad ellos compraron dólares y tienen razón, tuvieron que pagar deudas, porque Sí. justamente el riesgo país no bajó rápidamente, no hubo más remedio que hacer lo que Es cierto, hicieron. Una primera etapa donde sí, que fue la etapa fuertemente, fue la etapa fuertemente expansiva, donde emitieron muchos pesos porque compraron 17 mil millones de dólares. Claro, pero una cosa era la convertibilidad, donde vos emitías y tenías los dólares, y si tenías algún problema, como en el tequila, le devolviste los dólares, y otra cosa es que emitís, tenés el doble de dinero en pesos que lo que tenías hace un año atrás, el doble. Tenés hoy 120 mil millones de dólares equivalentes en pesos en activos de la gente, contra 60 mil que había un año. Pero, ¿acaso con las reservas pasaste a un nivel muy alto? No, seguís en un nivel muy bajo, por las razones que fueran, atendibles, no atendibles, tenés un nivel... pagaste deuda y no... No, pero si mañana tenés un efecto tequila y te caen 20, 30 mil millones de dólares, se quieren convertir en pesos, no tenés con qué darles, no se los podés satisfacer y tenés que resignarte a tener una devaluación que si no la haces bien es muy desordenada y muy disruptiva. Gabriel, gracias como siempre, muy amable. Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes. Gracias Chau, chau. por compartir el stream de Hora Play. Bueno, ahí está Gabriel Rubinstein, siempre interesante.